Dicen, Ah, Buenas tardes, Liz. un gustazo saludarles, esperando pues que se encuentren muy bien. No se olvidará, por favor, de revisar la plataforma, certificados, documentos, si estamos debiendo, entregar a la institución lo más pronto posible, ¿no? Y si estamos, bueno, tratar de igualarnos en las pensiones de igual manera para no tener contratiempos al finalizar el año lectivo, ¿sí? Bien, chicos, vamos a seguir avanzando, por favor, en nuestro contenido. Y el siguiente tema que nosotros vamos a revisar es acerca de la historiografía, ¿no? Pero antes de una pregunta, ¿si logramos hacer todos el trabajo de diagnóstico? No, Licenciado, nos no, recibimos un informe no, ahí que no se pudo subir y no hicimos, o sea, y de mi parte yo no hice la prueba de diagnóstico porque ¿No se no habilitó? dejaba. Ujú. no se habilitó, licenciado. Que no nos Y de Excelente, ahí registremos nos muy vino un bien, anuncio. muy bien, Pues si quieres te excelente. concedo que Entonces, en pasemos ese caso, directo. por favor, solamente para aquellas personas que no lograron realizar la prueba de diagnóstico, vamos a hacer un pequeño collage acerca de la historia. Podemos dibujar, podemos pegar, podemos hacerlo en Word, ¿sí? Y lo vamos a enviar hasta el próximo domingo por la bandeja de entrada en la plataforma Canvas, ¿no? Repito, por favor, para aquellas personas que no logramos realizar la prueba de diagnóstico, vamos a realizar lo que es un pequeño collage acerca de la historia, ¿no? Podemos dibujar, podemos pegar, podemos hacer en Word y lo van a enviar hasta el próximo domingo por la bandeja de entrada de la plataforma. ¿Sí? listo, Bien, listo. Ya excelente. ¿Alguna dijimos. duda, alguna inquietud, por favor? Acerca sobre de la historia, dijo. La única duda que yo tengo es el por qué se cierra tan rápido. La plataforma Canvas. Sí, por favor. Por donde habíamos que hacer evaluación, yo fui a abrir y ya no estaba. O sea, ¿hay un tiempo? ¿Cuánto tiempo dio usted? Bueno, en ese caso no tiene ningún límite de tiempo. Si ustedes ingresan en anuncios, revisan, ahí sigue, no hay ningún problema, ¿no? De igual manera, cuando ingresen a la plataforma Canvas, van a la bandeja de entrada, buscan por mi nombre e ingresan lo que es mi nombre y suben la actividad, ¿no? Si hacemos en Word, obviamente podemos subir el archivo, si hacemos una hojita en un cuadernito, en una carpeta, tomamos una foto y la pueden subir, ¿sí? No hay ningún problema, por favor, ¿ok? Bien, vamos a seguir avanzando en nuestro contenido y el siguiente tema que vamos a revisar es acerca de la historiografía, ¿no? Que en este caso destaca lo que son corrientes filosóficas, en este caso que tiene la historia en general, ¿no? Y cada una de ellas obviamente tiene sus propios objetivos, sus propias metas, que en particular buscan apoyar directamente a la historia, ¿no? Ahora, una de ellas, en este caso, es la historiografía y sus corrientes. ¿Me ayuda, por favor, en la lectura el señor o la señorita? Ya, muy bien. ¿Me ayuda, por favor, la señorita Dolores Margarita, por favor? A ver, listen, historiografía. El término historiografía hace referencia a la disciplina que explica y transcribe la historia. Como disciplina surge a partir del rol historiógrafo. Estas palabras provienen del término historiografos, del griego, eh, que designaba a la persona encargada de escribir la historia. La historiografía comprende una serie de disciplinas y métodos para abordar su objeto de estudio. Se las conoce generalmente como ciencias y técnicas historiográficas. Las principales son ciencias documentales, codicología, paleografía, epigrafía, sigilografía, papirología diplomática, entre otras. Excelente, muy bien, 10, muchísimas gracias. Ahora,
La historiografía, en este caso, ¿no? Es la disciplina que explica, que transcribe, que informa, en este caso, sobre algún tema, sobre alguna cultura, sobre alguna civilización, ¿no? La historiografía, de igual manera, tiene lo que son métodos, disciplinas, que permiten tener lo que es una información de primera mano, ¿no? Para ella también utilizan lo que son apoyos en ciencias auxiliares como la ciencias documentales, la codicología, la paleografía, epigrafía, diplomática, entre otras, ¿no? Es decir, prácticamente como el historiógrafo, en este caso, interpreta la información y la comparte en libros o en documentos, ¿no? Que obviamente los podemos encontrar en bibliotecas, podemos encontrar en folletos, podemos encontrar en documentales, en donde nos habla acerca de cualquier tema o cultura, civilización o hecho o acontecimiento que nosotros busquemos, ¿no? Me ayuda, por favor, la siguiente diapositiva, el señor Clever, por favor. Buenas tardes, Licen. ¿Me ayuda poniendo en la pantalla, por favor? Para la lectura, gracias. Sí, sí estamos con la pantalla, si pueden ver mi pantalla, por favor, me confirman. Estoy en histografía. Ahí es verdad. Sí, Ya, sí. Sí, historiografía. ya, ya, Licen, gracias. Ahí voy. A la par de la histografía existe una disciplina muy similar. Se trata de la historiología. Esta disciplina se centra en el estudio de las leyes, condiciones y estructuras de la realidad histórica. Elementos de la historiografía. Antes mencionamos las ciencias y las técnicas historiográficas, las cuales designan ese conjunto de complementos que ayudan a la historiografía a realizar su labor. Una de las principales técnicas historiográficas son las fuentes documentales e históricas. Gracias, Licen. Excelente, muy bien, 10, muchísimas gracias. Ahora, dentro de la historiografía, ¿no? Particularmente se logra establecer lo que son leyes normativas en las cuales podemos obtener información, ¿no? Entonces, mediante libros, mediante documentos, mediante restos materiales, podemos ostentar lo que es una información relevante acorde a nuestra realidad histórica, ¿no? Aquí directamente podemos establecer que para recopilar información podemos incluir lo que son testimonios, memorias, información de diarios, periódicos, documentos, dentro de las fuentes primarias. Sí, que si bien es cierto, son fuentes de primera mano. La otra situación es las fuentes secundarias, es decir, cuando el historiador como tal toma la información relevante, toma las conclusiones que él ha forjado en base a su investigación y la comparte con las personas en general, ¿no? Mediante libros, mediante publicaciones, mediante periódicos que permiten directamente compartir la información, ¿no? Me ayuda, por favor, la siguiente diapositiva, el señor o la señorita, me ayuda, por favor, el señor Fernando Mauricio. ¿Estamos ahí? Ya, licenciado, con gusto. La disciplina histográfica incluye todas esas producciones que generan los historiadores sobre diferentes temas históricos. Se puede usar el término historiografía para designar la producción sobre un periodo histórico particular de algún lugar. Por eso sería ideal que estas producciones sean más más publicitadas y tengan mayor difusión. En el uso común se suele confundir la producción historiográfica con la documentación histórica. La diferencia entre estos conceptos reside en que el segundo es uno de los materiales que se usa en el anterior. Es decir, que la producción histográfica se sirve de la documentación histórica para poder reproducir los hechos. Excelente, muy bien, muchísimas gracias. Ahora, si bien es cierto, aquí podemos determinar, ¿no?
que la información sí tiene que ser de primera mano, que la información debe ser acorde a nuestra realidad histórica. Además de ello, también podemos establecer de que las personas que buscan información tienen que obtener lo que es una información positiva de manera objetiva, ¿no? Otra de las corrientes que tiene la historia es el positivismo histórico. Me ayuda, por favor, en la lectura, el señor o la señorita. Me ayuda, por favor, la señorita Saraí Vanessa. ¿Estamos ahí? Sí, Liz. Por favor. Positivismo histórico. El positivismo histórico es una tendencia historiográfica originada en la Alemania en el siglo 19. En el siglo XIX surge como consecuencia del aumento del nacionalismo en países como Alemania, Grecia o Italia. Hoy en día, las ideas positivistas están desmontadas de su carácter de inverosimilitud y falta de rigor histórico en general. La idea básica que exponían los defensores del positivismo histórico en la siguiente: se requiere o se exige crear una nueva nación a partir de la falsa idea de un remonto pasado histórico, mitológico e idealizado, donde no hay crisis económica, ni hambre, ni grandes guerras. Es decir, reconstruyen la historia nacional en su manera, argumentando que cada paso serviría para avanzar y mejorar, y que nunca se producirían movimientos de atraso en esta sociedad nacional idealizada. Excelente, señorita Díaz, muchísimas gracias. El positivismo histórico como tal apareció lo que son en países sumamente desarrollados como Alemania, Grecia, Italia, en donde particularmente establecen de que el crecimiento de la historia o la evolución de las sociedades se debe directamente establecer mediante su economía, ¿no? Dejando a un lado lo que es el pasado mitológico, dejando a un lado lo que son las guerras, dejando a un lado lo que son crisis económicas, en su manera el tratar de establecer un crecimiento de la historia de las sociedades, de los países en el mundo, mediante su economía, ¿no? Es decir, ellos no toman importancia directamente a las consecuencias y las transformaciones que ha tenido, pues, la sociedad en general, ¿no? Otra de las corrientes que ayuda a la historia es el materialismo histórico. ¿Me ayuda, por favor, en la lectura? El señor o la señorita. ¿Me ayuda, por favor, la señorita Ingrid Anabel? ¿Estamos ahí? Sí, Lice. Por favor, buenos días. Buenos días. El materialismo histórico es un sistema filosófico y político y económico desarrollado por Karl Marx, que en contra de toda concepción idealística analiza el desarrollo y evolución de la historia del ser humano a partir de las condiciones materiales de la misma, estudiando los distintos módulos de producción y los cambios que se han producido en la sociedad desde su constitución. El término fue acuñado por Eugen Plejánov y fue empleado por vez primera por Marx y Engels para explicar su doctrina en el libro inédito La ideología alemana. Excelente, señorita. Muy bien, 10. Muchísimas gracias.
El materialismo histórico, como ustedes saben, es un sistema político, económico, filosófico, desarrollado por el señor Karl Marx, ¿no? Que él decía que en este caso el ser humano siempre ha estado en constante evolución. Él decía en este caso de que nosotros como seres humanos hemos estado en diferentes sociedades, hemos tenido distintos modos de producción y que eso contribuye pues a nuestro crecimiento en general, ¿no? También cabe mencionar que el señor Marx y uno de los amigos más cercanos, Engel, crearon lo que se conoce el libro de la ideología alemana, en donde nos hablan directamente las transformaciones que ha tenido el ser humano y las formas y los modos de sociedad que nosotros hemos tenido y la que tenemos en la actualidad, ¿no? Por ejemplo, dentro de los modos de producción, ¿en qué modo de producción nos encontramos en la actualidad? Evolutivo. Casi, pero no, un modelo económico conocido como el capitalismo, ¿no? Entonces, para aclarar, prácticamente el señor Marx decía que el capitalismo no es un modelo económico vigente para todos los países, para todas las sociedades, ya que no permite un crecimiento continuo, ¿sí?, de la población en general, ¿no? Sino más bien decía que los empresarios, que las industrias, que aquellas personas que tenían recursos, obviamente seguirían siendo millonarios, mientras que la población en general todavía, pues, carecería de recursos, ¿no? Entonces, es decir, él decía que a pesar que nosotros hemos transitado por diferentes sociedades, todavía no tenemos lo que es un crecimiento conjunto, ¿no? Ahora, vamos a hablar de otra corriente de la historia que es el historicismo. Me ayuda, por favor, el señor Vladimir. Vladimir Con Danilo, por gusto, favor. profesor. Sí, claro. Historicismo. Doctrina según la cual el conocimiento de los asuntos humanos tiene un carácter irreductiblemente histórico, de modo que no puede haber una perspectiva ahistórica desde el cual comprender la naturaleza humana y la sociedad. Lo que se precisa es una explicación filosófica del conocimiento histórico que da razón del conocimiento correcto de las actividades humanas. Así visto, el historicismo puede ser tenido por una doctrina filosófica que se origina en los supuestos metodológicos y epistemológicos de la historiografía crítica. Excelente, muy bien, 10, muchísimas gracias, ¿no? Aquí directamente nos habla que el crecimiento de la historia de las sociedades en general es por la participación y el desarrollo tanto del conocimiento y de las actividades físicas que realiza el ser humano, ¿no? Entonces, al esfuerzo, a la inteligencia, al cúmulo de conocimientos, establece que las sociedades han ido cambiando con el pasar del tiempo, ¿no? También nos hablan del aparecimiento de disciplinas, de la filosofía, de la historia, la geografía, de la química, sobre todo directamente interpretando los fenómenos de la naturaleza, estableciendo como punto de crecimiento la razón y el conocimiento, ¿no? Y no más bien el punto religioso en donde prácticamente se establecían por diferentes parámetros, ¿no? Aquí directamente podemos establecer que una de las características propias que tiene el ser humano dentro de la historia es la elaboración, sí, de obras de arquitectura, ¿no? Otra de las corrientes sumamente importantes de la historia es la escuela de los anales. Muy bien, me ayuda por favor en la lectura la señorita Stephanie Lisbeth. ¿Estamos ahí? Señorita Stephanie Lisbeth Ramírez, tal vez. No, no estamos sin participación. Me ayuda por favor la señorita Mirka Mayela, por favor. Buenos días, Lisa. Buenos días. Bien. Escuela de los Anales. Una corriente toma su nombre de la revista homónima fundada en la Francia de los años 30, en el siglo XX, y cuyos padres fueron Lucien Febvre y Max Bloch. Ellos serían los pioneros de la cabeza visible de una primera generación, de la escuela que habría de erigirse como la gran alternativa
a la tendencia académica imperante, haciéndose cargo de la labor abordar el estudio del pasado desde una perspectiva más socioeconómica y dándole así una dimensión mucho más amplia. Con sus estudios sentarían a las bases para una nueva tendencia que sería continuada por varias generaciones más y cuya influencia sería inconstitucionable en el campo de la historia, permitiendo que hoy en día haya superado ese escasillamiento tradicional al que estuvo tanto tiempo sometido. Excelente, señorita Díez, muchísimas gracias. Muy bien. Dentro de las escuelas de los anales, prácticamente podemos detallar dos célebres representantes, ¿no? Lucien Febvre y Marc Bloch, ¿sí? Que ellos, en este caso, detallaban que el conocimiento, que la realidad socioeconómica, que el aprovechamiento de los recursos, ¿sí? Sobre todo, directamente permitía el crecimiento de cada sociedad, el crecimiento de cada país y de cada generación, ¿no? Entonces, ellos decían que a medida que la economía pueda ir mejorando, los países poco a poco tendrán lo que es un gran desarrollo y sobre todo podrán tener un gran crecimiento, ¿no? Dentro de las sociedades, creando lo que son organizaciones administrativas, organizaciones económicas y sobre todo establecer lo que son la crítica dentro de las leyes, dentro de las normativas, ¿no? Con una finalidad, en este caso, de establecer un parámetro en donde todos tengan un crecimiento continuo. Ahora, nos vamos a la historia cultural. Me ayuda, por favor, en la lectura el señor Paul Cacarón. ¿Estamos ahí? Señor Paul, ¿no estamos? Sin participación. ¿Sí? Sí, 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 por favor, ayúdeme. ya. Historia cultural. Historia cultural es una corriente historiografía más que una rama de historia o disciplina académica en sí. Comenzó a partir de la década de 1970, sobre todo para definir determinados trabajos de historiadores anglófonos, ingleses y estadounidenses, y francófonos franceses. Los historiadores de tradición hispánica tardaron en secundar los métodos de esta corriente porque en la tradición de los distintos países hispánicos fueron más comunes las ideas de Ortega y Gasset. Para estudiar las ideas y las tradiciones culturales, la historia cultural combina las metodologías de la antropología y la historia para estudiar las tradiciones de la cultura popular y las interpretaciones culturales de la experiencia histórica. Excelente, muy bien, 10, muchísimas gracias. Aquí podemos hablar, ¿no? Del estudio que radican en los pueblos, en las culturas, en las nacionalidades que pueden existir en todo el planeta, ¿no? Detallando la importancia, detallando directamente lo que es el estudio de sus costumbres, de sus tradiciones en general, ¿no? Por ejemplo, aquí en el Ecuador, ¿qué tipo de culturas o cuáles son las culturas que tenemos en nuestro territorio? Otavalo, Cultura puede ser, quichua, sí, ¿no? Contuvia. La Valdivia. Ya, muy bien, excelente. Bolivia, Machalilla, muy bien. Tenemos los Shuaras, los Achuaras, bueno, tenemos una gran cantidad de pueblos, culturas y nacionalidades, ¿no? Que cada una de ellas obviamente tienen
sus propias cosmovisiones de vida, cosmovisiones religiosas, y que obviamente logran convivir con armonía, ¿no? Y parte de la historia cultural es determinar las culturas, sus tradiciones, respetarlas y cuidarlas, en este caso, que son culturas que han prevalecido pues desde épocas muy antiguas, ¿no? Y además de ello, siempre estamos directamente compartiendo con ellas cuando directamente realizan sus festividades, ¿no? Por ejemplo, ¿qué tipo de festividades realizan nuestras culturas dentro de nuestro territorio? El Culturas Inti Raymi, religiosas, recién se inició el Yamor. culturas religiosas, Ya, pues, licenciado. muy bien. Bailes y tradiciones que tienen ellos, ¿cómo cuáles? La Pachamama. El Inti Raymi, muy bien. Las fiestas de Píllaro, las flores y las frutas. Bueno, tenemos una gran La Mama cantidad, Negra. ¿no? La Mama Negra, excelente, ¿no? Que tenemos en nuestro territorio, ¿sí? Por ende, pues, tenemos que cuidarlos, ¿ok? Y Bien, nos las vamos a fiestas quedar del hasta ahí, por Coang en favor, el puente del chicos. río Mira. También, excelente, muy bien. Nos vamos a quedar hasta ahí, por favor. Vamos a tener un receso de 10 minutos. Aprovechemos para tomar agüita. Si podemos, almorzamos, por favor. En 10 minutitos nos volvemos a encontrar, por favor, ¿sí? Así que les espero, por Gracias. favor.